Buenas noches. A nombre de la Corporación PROICE le damos la más cordial bienvenida. Soy la licenciada Julia Ramos y formo parte del equipo administrativo de PROICE con sede en México. En esta ocasión nos tocó organizar este cuarto webinar 2023 que forma parte del festejo de las bodas de plata de la Corporación PROICE, cumpliendo así 25 años de vigencia en el mercado de Latinoamérica. A continuación, doy paso a la licenciada Eva Grossman, jefa del área comercial de PROICE en México, quien nos dará una breve reseña de la corporación. Muchas gracias, Julia. Bienvenidos a todos. Represento la parte comercial de PROICE en México, nuestra nueva sede en expansión en la que venimos operando desde el año pasado. Y así comento que somos miembros importantes de organizaciones como la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios en Perú, la NFPA, Asociación de Mujeres Empresarias de Perú, Asociación Internacional de Mujeres Empresarias, socios de la Cámara de Comercio de Lima y socios fundadores de la Cámara de Protección contra Incendios de Bolivia, CAMSI. Siguiendo con nuestros servicios, en el Departamento de Ingeniería contra Incendios están el área de Ingeniería y Diseño, área de instalaciones y mantenimientos de sistemas de extinción de incendios, área de sistemas de alarmas y detección de incendios. Por inicio de operaciones en México, ofrecemos asesorías y auditorías o visitas técnicas gratuitas. Continuando con los servicios, en nuestro departamento de automatización de edificios y domótica, hacemos estudios, diseño, instalación, mantenimiento de sistemas de CCTV, control de accesos, en todas sus especialidades. Además, también tenemos el departamento de detectores de sismo, por lo importante que es preservar la vida. Hacemos diseño, suministro, instalación y mantenimiento. Este sistema puede ser utilizado en red para activar alarmas y movilizar personal antes de un sismo. También aperturar salidas de emergencia y más. Nuestro departamento de ingeniería sanitaria, con todas sus especialidades de redes de agua, exteriores e interiores. También contamos con el departamento de mecánica eléctrica. También hacemos estudios, diseños, instalación, mantenimiento de ventilación y HVAC, extracción de humo y otros. En resumen, somos una corporación que brinda soluciones integrales en proyectos de ingeniería y sistemas contra incendios. De esta manera, celebramos los 25 años de PROICE, difundiendo la importancia de la protección contra incendios. Por eso, PROICE México brinda asesorías y auditorías gratuitas. Ahora le doy paso a la licenciada Julia Ramos. Muchas gracias, licenciada Eva Valer. Les recordamos que durante el evento dejen en el chat sus datos y correos electrónicos para enviarles el certificado de asistencia. También pueden dejar sus preguntas que serán respondidas al término de la exposición. De esta manera, damos inicio a este cuarto webinar 2023 con el tema Aplicaciones y limitaciones de los sistemas de rociadores de preacción, charla NFPA 13, que será presentado por el ingeniero José Prada Rodríguez, ingeniero electricista con 25 años de experiencia continua y progresiva como ingeniero de incendios, destacado diseñador y consultor en el área de sistemas contra incendios, tanto extinción como detección, control de pérdidas y continuidad de negocios. Especialista en el diseño de sistemas de rociadores automáticos, agua pulverizada, diluvios, sistemas de espuma, agentes limpios. Especialista integrador de sistemas de detección inteligente de incendios y notificación verbal. Adelante, ingeniero.
Aló, ¿no estaba hablando? Buenas tardes a todos, buenas noches, ¿cómo está? Lo que pasa es que yo activé el audio, pero se apagó. ¿Me escuchan? Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, ingeniero. Buenas noches. Ah, ok. Y ven mi pantalla, ¿cierto? Correcto. Listo. Bueno, entonces lo que había dicho que pues para mí es un honor y un orgullo estar acá con ustedes hoy en el marco de la celebración de los 25 años de PROICE. Yo curiosamente tengo más o menos como 25 años también de experiencia. Entonces, esto porque no... Ya, esperen un momento. Bueno, entonces me invitaron a presentar hablar sobre los sistemas de preacción, de rociadores de preacción. Entonces la idea de la presentación es explicar brevemente en qué consisten los sistemas y cuáles son sus aplicaciones. No sé por qué esto se está manejando solo, primera vez que me pasa, pero bueno. Entonces, el contenido de lo que vamos a hablar hoy básicamente son hablar de lo que son los sistemas de rociadores húmedos, cuáles son las limitaciones de los sistemas húmedos por los cuales debemos buscar otras alternativas. Vamos a hablar brevemente de los sistemas secos y los sistemas de preacción, entre ellos sus características, componentes, aplicaciones, limitaciones, estrategia de detección de incendio, entre otros. ¿Okay? Entonces, ante todo, pues, quería comentarles quién es ILFIS. ILFIS es un instituto que se dedica a la formación de profesionales en el área de protección contra incendios. Llevamos varios años en el mercado desarrollando una propuesta de formación académica estructurada, orientada en llevar el conocimiento de protección contra incendios en forma eh, guiada a los profesionales de Latinoamérica. Nosotros creemos fervorosamente que la educación en protección contra incendios debe estar al alcance de todos, debe ser de alta calidad y debe ser accesible en costos y tiempo. Y por ello, nuestros cursos tienen pues una dinámica un poquito diferente a la que normalmente dan en otros institutos. Creemos también que la democratización de la educación va a permitir que nosotros como profesionales adquiramos las competencias necesarias para proteger adecuadamente a nuestra comunidad. Todos tenemos derecho a desarrollar nuestras actividades en un ambiente seguro en caso de incendios. Entonces, pasemos a lo que vamos a hablar hoy y vamos a comenzar primero por los preliminares. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes, pues me imagino que saben que es un sistema de rociadores tradicionales, llamado también sistema de rociadores húmedos o wet system. ¿Sí? Básicamente, en estos sistemas, nosotros tenemos toda la tubería, toda la tubería del sistema de rociadores está llena de agua y tenemos una válvula que llamamos normalmente válvula check o válvula de alarma, que podemos ver acá, que en el caso de la activación de un rociador, va a haber una despresurización de la tubería y eso va a producir que esta clapeta se abra y pase agua y fluya a través de los rociadores que están conectados ahí. ¿Okay? Eso es lo que se llama un sistema húmedo. ¿Okay? Entonces, en este caso, toda esta tubería está presurizada con agua, está llena de agua, tanto antes como después de la válvula, y esta válvula posee algunos elementos para generar alarmas locales o para poder supervisar su activación mediante los sistemas de detección de incendios. ¿Ok? ¿De acuerdo? Una vez que ese rociador se activa, la válvula check deja que pasar agua por la clapeta. Pero ¿qué sucede? Que en caso de la rotura espontánea o accidental de un rociador, ¿ok? O la ruptura de la tubería, alguien le da un golpe con un montacargas, ¿ok? O cae una tabla y parte la tubería, o todas esas cosas producto de la mala suerte. Fluye agua por la tubería aun cuando no exista un incendio. ¿De acuerdo? Es decir, como aquí siempre hay agua, como aquí siempre hay agua, entonces en caso de una activación le das un golpe al rociador
o por una rareza el rociador se activa espontáneamente, pues entonces va a haber agua. Entonces, puede haber fluido de agua aunque no haya un incendio. ¿Ok? Entonces, en algunos casos eso puede ser un inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, uno de esos inconvenientes es que si el ambiente en el cual está instalado el sistema como tal de rociadores húmedos es susceptible a la congelación, formalmente temperaturas iguales o menores a 4 grados centígrados, de acuerdo a la NFPA, en específico el NFPA 13, se corre el riesgo del daño a la tubería llena de agua por congelamiento. Acá hay unos ejemplos de los efectos del congelamiento en las tuberías. ¿Ok? El daño en el sistema por congelamiento es severo, es muy dañino. Y si no llegan a dañarse los componentes, es decir, que entra el agua o el agua se congela, ¿ok? Pero no se abre. Normalmente cuando la tubería se congela, sobre todo cuando se congela a temperaturas inferiores a los -2, -3 grados, aunque no se dañe la tubería, no se destruya la tubería que puede pasar o los rociadores, el proceso de restaurarlo en operación es muy costoso, ¿ok? Porque hay que desarmar la tubería completamente para después sacarle todo el agua y todo el hielo que está ahí y revisar la tubería. Entonces, el congelamiento en las tuberías es un problema. ¿De acuerdo? Aquí hay ejemplos de los daños que produce el congelamiento en las tuberías, ruptura de tuberías, eh, o orificios, daños en los accesorios, y en caso de que el ambiente congelado exista una rotura, una fuga, se pueden generar estas estalactitas o estas precipitaciones de hielo. Aquí se muestra en el caso de una cocina, ¿ok? Solamente como manera de ejemplo de qué pasa cuando sale agua en un ambiente congelado. ¿De acuerdo? También los sistemas de rociadores húmedos pudiesen no ser del agrado de un ambiente, de los dueños de un ambiente donde no se requiere una activación no deseada, es decir, donde por alguna razón se quiere evitar que el sistema de rociadores, por alguna razón, bote agua sin que sea deseado. Eso es lo que vamos a llamar una activación no deseada, ¿ok? O una ruptura de tubería, ¿de acuerdo? Entonces, aparte, en ciertos ambientes como archivos, museos, cuartos eléctricos similares, donde el cliente tema, ¿ok?, por el daño por agua, una activación indeseada, la presencia de agua en las tuberías es una preocupación. Donde exista la sensación de que puede haber un daño por agua, producto de que haya una activación no deseada o una fuga de la tubería, entonces la presencia del agua en un sistema húmedo es una preocupación. Si bien la activación espontánea es muy rara, ¿ok? Las estadísticas internacionales indican que hay 2 estudios que sustentan esto, que más o menos uno de cada 500.000 rociadores por año de servicio se activa en forma espontánea, sin ninguna razón aparente, y hay otros inclusive que afirman que es uno entre 16 millones de probabilidad. ¿Ok? En esencia porque los rociadores se prueban antes de ser llevados antes de ser vendidos, antes de que salgan de la fábrica uno a uno, en forma unitaria. ¿Ok? De hecho, se prueban a presiones de 500 psi. Normalmente la presión de trabajo del rociador son 175 psi. Entonces, un rociador se prueba a 500 psi, por ende, es poco probable que el rociador se dañe porque esté en operación o durante la prueba hidrostática. Si está bien instalado. Lo que pasa es que muchos instaladores y contratistas no saben instalar los rociadores. ¿Ok? No los saben manipular, los tiran las cajas, ¿sí? Inclusive algunos los sacan de las cajas y los llevan en bolsas, no sé por qué. No usan las llaves que indican los fabricantes, los sprinkle wrench que se deben usar, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aún así, para muchos clientes y aplicaciones, la presencia de agua en forma constante en las tuberías es una preocupación, independientemente de que la probabilidad de activación accidental o activación no deseada sea bastante remota. De hecho, aquí le muestro un video para que vean lo difícil que es activar un rociador accidentalmente. Este es un video donde se le hace unos ensayos y se golpea el rociador, ¿ok?
con un pedazo de madera, después con un martillo de goma, ¿sí? Le cuelgan un gancho de ropa. Al gancho de ropa le cuelgan un extintor. Hasta que por fin le dan un martillazo y pues el rociador no está diseñado para eso, ¿no? Entonces piensen ustedes lo difícil que es activar un rociador accidentalmente, como hablan por ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? No tener agua. En estos casos donde puede haber congelamiento o que pueda existir la preocupación de que exista agua dentro de las tuberías, una primera posible solución es que no haya agua en la tubería, así de simple. Entonces, la primera propuesta que nació son los sistemas secos tipo dry, ¿ok? Que son sistemas en los cuales el agua, aguas arriba de la válvula, que ya no va a ser exactamente una válvula check simple, está llena de aire o de nitrógeno. De aquí en adelante está llena de agua o nitrógeno, ¿ok? ¿De acuerdo? Y entonces, de aquí en adelante, está llena de aire o nitrógeno, normalmente de aire, y se presuriza con aire con un compresor. En este caso se muestra un compresor que es especial para estos sistemas que le llaman tipo PAT o de pared, porque se puede colocar en la tubería o se puede colocar en la pared. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una opción, colocar un sistema tipo drive, ¿ok? En ese sistema tipo drive, toda esa tubería que está ahí, ¿ok? Se sustituye el agua por nitrógeno o aire y se usan rociadores tradicionales, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? La activación de un rociador o la ruptura de la tubería va a producir la caída de la presión de aire en el sistema e inmediatamente esa presión va a hacer que la válvula seca se active y pase agua hacia la tubería. Entonces, ¿cuál es el problema con este sistema seco? ¿Cuál es el problema con este sistema seco? Que aunque esté sin agua, la tubería, ¿de acuerdo? Y eso va a evitar que no se congele en caso de que exista riesgo de congelamiento. El solo hecho de que se rompa un bulbo de un rociador, bien sea de forma espontánea o por un golpe accidental, o que fugue la tubería, se rompa la tubería, se rompa un accesorio, etcétera, va a fluir agua inmediatamente. Bueno, no tan inmediatamente porque ellos son un poquito lentos, pero va a fluir agua. Es decir, nada va a contener el paso del agua, porque eso va a ser inmediato y automático por la caída de presión en la tubería. Entonces, esto resuelve el problema teóricamente de no tener agua en la tubería durante las épocas donde hay posiblemente congelamiento. Pero no resuelve el problema de que si hay una activación accidental o espontánea o una ruptura de la tubería, no pase agua en la tubería. ¿Okay? Entonces, no es tan perfecto el sistema seco. Entonces, históricamente se plantearon otras opciones. Una de ellas, ¿ok? Son los sistemas de preacción. Entonces, los sistemas de tubería seca, si bien se pueden utilizar en ambientes congelados o ambientes susceptibles de congelación, no deben utilizarse para reducir los daños causados por roturas o fugas de agua, ¿ok? Ya que su funcionamiento es demasiado rápido para ser útil a tal efecto, es decir, inmediatamente se va a llenar de agua. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso se debe utilizar un sistema de preacción. ¿De acuerdo? Y un sistema de preacción es un sistema de rociadores que cumple con dos características. La primera es que no tiene agua, ¿ok? No tiene agua de la válvula hacia adelante. Y la segunda, que tiene un sistema de detección que asiste al sistema rociador. Entonces, en el sistema seco, lo único que detecta, por decirlo de alguna manera, el incendio son los rociadores automáticos. En el sistema de preacción vamos a tener un segundo sistema de detección que vamos a llamar sistema de detección suplementario. ¿Ok? Entonces, la definición más o menos de la norma es
que un sistema de preacción es un sistema de rociadores que emplea rociadores automáticos conectados a un sistema de tuberías que contiene aire, o puede también ser nitrógeno, que puede o no estar bajo presión. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión puede ser una presión solamente para monitorear que la tubería no tenga fugas. Entonces una presión baja, entre 20 y 40 psi, que posee un sistema de detección suplementario. Entonces esta es, digamos, la diferencia esencial del asunto. Posee un sistema de detección suplementario. Entonces, al poseer un sistema de detección suplementario, ¿okay? Al poseer un sistema de detección suplementario, ya el sistema no es un sistema de rociadores normal, ¿ok? Su diferencia esencial con un sistema seco es que posee ese sistema de detección suplementario. Entonces, aquí hay un ejemplo de un sistema de preacción. Un sistema de preacción que no sé si es de doble, simple o sin enclavamiento. Es un sistema X, ¿ok? De preacción. Entonces, fíjense ustedes las diferencias esenciales que tiene esto. La primera, y más importante, y eso es algo que vamos a ver ahorita, es que la válvula que está acá no es una válvula check normal, sino que es una válvula check que se llama, perdón, no es una válvula check normal, sino una válvula de diluvio, ¿ok? Es una válvula de diluvio. Una válvula de diluvio es una válvula que permite el paso de agua en forma violenta a través de ella cuando existe una condición de control, la que sea que ocurra, ¿ok? Lo otro es que aparte de los rociadores automáticos, ¿de acuerdo? Aparte de los rociadores automáticos que están acá, ¿de acuerdo? Que son de bulbo cerrado, normalitos. Aparte de eso, tenemos detección, que puede ser de calor o de humo, ¿de acuerdo? Y adicionalmente a eso, tenemos todo un sistema de aire comprimido con un compresor, un sistema de secado, un sistema de regulación de presión, detección de presión del sistema, detección de presión del suministro, etc. Pero esencialmente lo que diferencia al sistema de tubería seca a un sistema de preacción, porque aquí también, de aquí en adelante no hay agua, sino solamente hay aire, es que existe un sistema suplementario de detección y que la válvula que se utiliza no es una válvula check normal, sino una válvula de diluvio. De hecho, en este arreglo hay una válvula check tradicional y una válvula tradicional después de la válvula de diluvio. ¿Ok? Luego hay, digamos, tres tipos de sistemas de preacción. Tienen que estar muy pendientes de esto, ¿ok? Tienen que estar muy pendientes de esto porque muchas personas a veces se confunden por los sistemas de preacción, pero es simplemente una cuestión de prestarle atención a cada uno de los tipos, ¿ok? Entonces, hay uno que se llama sin enclavamiento. Entonces, en el sistema de preacción sin enclavamiento, admite agua en la tubería de rociadores al operar o los dispositivos de detección o los rociadores automáticos. Entonces, volvamos a nuestra figurita anterior. ¿Y qué sucede con un sistema de preacción sin enclavamiento? Aquí tenemos, como hemos mencionado, tenemos la válvula especial que se llama de diluvio. Acá no hay agua, de aquí en adelante hay solo aire o nitrógeno, ¿ok? Vamos a hablar que solamente hay aire. En este caso, aquí no hay agua, ¿de acuerdo? Y entonces, no importa que se active, si un rociador o el sistema de detección, entonces entra agua al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, sin enclavamiento es un O. Si se activa un rociador o se activa un detector, pasa agua hacia la tubería, ¿de acuerdo? Ese es sin enclavamiento. El siguiente tipo es de enclavamiento simple o single interlock, ¿ok? Yo siempre utilizo los términos en inglés porque las traducciones en español están mal hechas y varían por las ediciones, ¿ok? Pero bueno, vamos a utilizar el término enclavamiento simple. Entonces, un sistema de enclavamiento simple, ¿ok? Admite el agua en la tubería de rociadores al operar los dispositivos de detección. Entonces, volvemos a nuestro dibujito y entonces acá no tenemos agua, tenemos aire. Si se rompe un rociador o se rompe la tubería, no pasa agua en un sistema de
de preacción de enclavamiento de simple o de single interlock. ¿Ok? Hay que esperar a que se active el sistema de detección. Entonces, ¿qué sucede? Si se rompe un rociador espontáneamente o de forma accidental, o hay una fuga en la tubería, no va a salir agua. Lo que va a hacer es bajar la presión de aire, y uno de estos sensores de presión va a indicar en el panel que hay una pérdida de presión para que vayan a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Si no hay ruptura de los rociadores y el sistema de detección se activa, entonces pasa agua hacia la tubería. Entonces, adelantándonos un poquito, el sistema de interlock simple o de enclavamiento simple son los que normalmente se recomiendan en los sistemas para proteger museos, archivos, etc. Porque como al activarse el detector entra agua directamente acá, esto se transforma inmediatamente en un sistema húmedo normal. Entonces no tienen ningún tipo de restricción que si tienen los sistemas de interlock doble. ¿Ok? Y el sistema de enclavamiento doble o de double interlock admite agua a la tubería de rociadores al operar tanto los dispositivos de detección como los rociadores automáticos. Entonces esto es un I. ¿De acuerdo? Esto es un I. Y no importa en qué orden se activen, tienen que estar tienen que concurrir o deben coexistir las dos condiciones. Entonces, volviendo a nuestro dibujito, si este es un sistema de doble interlock y se rompe este rociador, no va a entrar agua al sistema. ¿Ok? Si se activa el detector y no se ha activado un rociador, no entra agua al sistema. Si se activa un rociador, el sistema espera que detecte el sistema de detección para meter agua al sistema. Entonces, no importa en qué orden, si se activa primero el rociador, no entra agua. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si se activa primero el detector, no entra agua. Si se activa el primero el detector y después, primero el rociador y después el detector, entra agua. Y si primero se activa el detector y después el rociador, entra agua. Entonces, deben coincidir, tienen que haber las dos condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, repasemos. Un sistema sin enclavamiento admite agua en la tubería, ¿ok? Al operar los dispositivos de detección o los rociadores automáticos. Cualquiera de las dos condiciones. Un sistema de enclavamiento simple admite agua en la tubería al operar los dispositivos de detección. No importa si se activa un rociador. ¿Ok? No va a pasar nada, no va a entrar agua. Y en un sistema de enclavamiento doble deben activarse los rociadores y el sistema de detección para que pase agua. No importa en qué orden. ¿Ok? Muy bien, entonces yo les mencionaba a ustedes, y esto es muy importante tenerlo claro, que los sistemas preactuados parten del principio de usar una válvula de diluvio. Es decir, esta válvula que aparece acá, esta válvula que aparece acá en el sistema de preacción es una válvula de diluvio que posee un trim o un conjunto de tubería con válvulas y cosas de esas para lograr el efecto. Acá en este dibujo, esta válvula que está acá es una válvula de diluvio, una DB5A de Tyco. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste una válvula de diluvio? Una válvula de diluvio es una válvula especial, ¿ok? Una válvula especial, fíjense ustedes, acá lo azul es agua, fíjense ustedes que aquí hay agua, ¿ok? Aquí hay agua, la parte azul es agua, aquí hay agua, vamos a cambiar el colorcito de la flecha para diferenciarlo, y acá no hay agua, ¿de acuerdo? Y está esta parte que está acá que se llama cámara del diafragma o diaphragm chamber. ¿Ok? Este diafragma no es más que un caucho, una goma, ¿sí? Un hule circular, al cual nosotros le aplicamos agua, y al aplicarle agua y presurizar esta cámara que se llama cámara del diafragma, entonces cierra el paso de agua e impide que pase agua hacia el otro lado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con una válvula de diluvio? En una válvula de diluvio, yo tengo esto imprimado, cebado, lleno de agua. Aquí están escribiendo en el chat. Ok, pueden ir dejando sus preguntas, dice la señora de Price. Ok.
Entonces, y para lograr que pase el agua acá, yo despresurizo la cámara del diafragma. Fíjense ustedes que el diafragma no es más que una goma que cierra el paso de agua. ¿Ok? Cuando yo despresurizo la cámara, porque dejo pasar agua, saco agua de la cámara, entonces esta presión empieza a disminuir y esta goma deja de hacer presión sobre este sello y deja pasar el agua. ¿Okay? Este es el principio de la válvula de diluvio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la válvula de diluvio, es una válvula que tiene esta propiedad. Deja pasar agua cuando yo despresurizo esta cámara. Y esta cámara yo la despresurizo de varias maneras, ¿ok? Mediante varios mecanismos, pero al final es el mismo principio, ¿de acuerdo? Entonces, la válvula de preacción es esencialmente una válvula de diluvio con un trim modificado para lograr el efecto del enclavamiento. La acción de control se logra presurizando, cerrando la válvula de diluvio y luego despresurizando, lo que se llama cámara del diafragma o cámara de cebado o de priming, ¿ok? Así es que yo logro el efecto de dejar pasar agua o no. ¿De acuerdo? Aclarado esto, entonces vamos a ver cómo funcionan dos tipos de sistemas. Tenemos el sistema de presión simple, de simple enclavamiento, y aquí tenemos una válvula de diluvio. Lo que pasa es que esta es una válvula de diluvio vertical, sí, ¿ok? Especial. Igual tenemos los rociadores de bulbo cerrado normales, el sistema de detección, tenemos acá, en este caso no se muestra la válvula check, no sé por qué. Entonces, ¿cómo funciona esto? En un sistema de preacción simple, cuando se activa este rociador, este detector que está acá, 1, ¿ok? Se envía una señal a este panel que se llama panel de liberación. Tiene que ser un panel especial de liberación para sistemas húmedos, para sistemas de preacción. No puede ser un panel de liberación genérico. El panel envía una señal de apertura, en el caso del trim eléctrico, a esta válvula solenoide, ¿ok? Y esto hace que se pase agua a través de la válvula y empieza a despresurizarse la cámara del diafragma. ¿Ok? Cuando el solenoide se abre, el agua de la cámara del diafragma se libera, que es este 4K. En este caso no es igual allá, pero es el mismo principio, ¿no? Espero que entiendan el principio. ¿De acuerdo? En ese momento, uy, se me perdió. En ese momento, el diafragma se colapsa, es decir, se libera la presión que hay en la cámara y el agua pasa a través de la válvula de diluvio, que es este 5 que está acá. El agua entra en las tuberías, ¿ok? Pero hasta que no se active un rociador, no va a fluir agua por el rociador. ¿De acuerdo? Y existe una válvula que es, digamos, el corazón del sistema que se llama PORB, que es esta, que está acá. No sé si se aprecia. La PROB, que es la válvula de presión de regulación, la válvula de presión regulada, que lo que hace es mantener abierto el paso de agua para mantener despresurizado la cámara del diafragma, asegurándose que la válvula de diluvio no vuelva a cerrarse. ¿Ok? En el caso de los sistemas de preacción de doble enclavamiento, acá esto es con una válvula vertical, ¿qué sucede? Algo muy parecido, pero ¿cuál es la condición? La condición es que deben cumplirse dos condiciones: accionamiento del sistema de detección y de los rociadores. Entonces, cuando se activa un rociador, pero cuando se activa el detector, uno en esta imagen, ¿ok? El panel envía una señal al solenoide que está acá, que es 3. ¿Ok? ¿De acuerdo? La válvula de diluvio no se va a abrir porque es un sistema de doble enclavamiento. ¿De acuerdo? No se va a abrir. No se va a abrir. Entonces, y se va a abrir en cuanto se abra un rociador. ¿De acuerdo? Cuando se abre un rociador, ¿ok? Se reduce la presión de supervisión que hay en la tubería, lo que provoca la activación de un actuador que se llama actuador neumático, que es este acá. Y eso hace que se empiece a despresurizar la cámara del diafragma. Entonces, después de que tanto el sistema de tensión eléctrico se activa como la presión de supervisión en el sistema se ha perdido, la presión se libera en la cámara del diafragma, que en este caso es esta que está acá, 6, ¿ok? La cámara del diafragma, permitiendo que la válvula se abra. E igual el PORB que está acá,
que es 7, mantiene el flujo de agua por la cámara del diafragma y mantiene la válvula abierta. Fíjense ustedes que son dos conceptos parecidos pero diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que como la configuración de estas válvulas puede ser engorrosa, sobre todo para los principiantes, hay algunas herramientas en internet que se pueden utilizar. Una de ellas es esta que es la herramienta de configuración de válvula de Viking. ¿Ok? Entonces, tú entras a esta dirección, valveconfig.viking.score.com, ¿ok? Está acá. ¿Dónde está el chat? Acá, se lo comparto. Aquí dice anfitriones y panelistas. No sé. Bueno, listo. Ahí se lo comparto. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden entrar acá y pueden seleccionar una válvula. Por ejemplo, si seleccionan preacción, ¿ok? Pueden seleccionar cualquiera de estas dos. Esta modelo BXD, pues, creo que es más costosa por el material, tiene otras ventajas. Yo normalmente escojo esta modelo F, ¿sí? Que es más económica, y entonces paso aquí a la configuración. Y en la configuración, yo escojo el acabado. En este caso puedo seleccionar Standard. Este Haller es un acabado especial. ¿Cuáles son los tipos de cuerpos de la válvula? Pues se llama End Preparation. Normalmente uno escoge ranura por ranura, aunque puedes escoger otro tipo. Esto como que se colgó. ¿Cuál es el diámetro? Voy a escoger una de 4 en este caso. El material del trim. El trim son todos estos tubitos que están acá. Eso se llama trim. ¿Ok? Es un término en inglés que no sé cuál es la traducción. Normalmente, pues uno escoge acero galvanizado, es el más económico. Pide cómo quiere que sea el trim, la orientación del trim, si vertical u horizontal. En este caso, pues no hace mucho la diferencia. Me preguntan acá que cómo quiero, si quiero el trim suelto, loose trim, en una caja te ponen todo este montón de tubitos que están acá y tú verás cómo los arreglas. Si lo quieres modular, ¿ok? O si lo quieres en un trim pack, que ya vamos a ver qué es un trim pack, que es básicamente que te ensamblan todo en una cajita y tú solamente conectas la válvula. Ya lo vamos a ver. Vamos a dejarlo solamente como lo compra la mayoría, que es suelto. ¿Ok? Y aquí seleccionamos el tipo de liberación. Fíjense ustedes que en los que les he mostrado el panel, ¿ok? El panel utiliza lo que se llama un sistema eléctrico. Pero pueden haber tanto neumático, ¿ok? Neumático eléctrico o eléctrico solo. En el caso de neumático o eléctrico, ya lo vamos a ver, la diferencia es que cuando yo utilizo un trim neumático, fíjense ustedes que aquí tengo qué pasa cuando yo selecciono el trim neumático, ¿ok? En esta tubería yo conecto unos dispositivos de detección neumáticos, ¿ok? No eléctrico. Entonces no utilizo un panel de detección como tal, sino que tengo que utilizar o un elemento como este, que es un release termoeléctrico, que no es más que un detector. Fíjense ustedes, no sé si alcanzan a ver, un detector que tiene como un bulbito, ¿sí? Es un detector neumático. O se le coloca un rociador piloto, ¿ok? ¿De acuerdo? Aparte de otras cosas que hay que colocar. Si yo selecciono el trim eléctrico, pues nada de eso existe y solamente le coloco el solenoide de activación para la liberación. Y en estos casos, si debo comprar un panel de incendios, un panel de liberación, que es este que está acá. Pero si uso la activación eléctrico-neumática o neumática, no hace falta. Y aquí selecciono los demás componentes, finalizo y aquí me genera un sumario o un resumen de los componentes. Entonces es muy fácil de usar y te ayuda mucho a no equivocarte en la compra, que suele pasar mucho, ¿ok? Porque muchas personas no la compran completa. ¿De acuerdo? Entonces,
Eso te ayuda a ti a seleccionar y también ustedes se pueden meter mañana y empiezan a revisar eso y pueden ver los componentes en detalle. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿En qué consisten los sistemas de liberación neumática? Como les mencioné, en vez de colocar un panel de detección y detectores de humo o de calor, se colocan unos detectores neumáticos o unos rociadores pilotos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tanto los sistemas de enclavamiento simple como los de no enclavamiento requieren que ocurra un solo evento antes que se admita agua al sistema. ¿De acuerdo? Mientras que el sistema de enclavamiento simple se activa al activarse el sistema de detección y se llena toda la tubería de agua inmediatamente a la espera de la activación de los rociadores. ¿Ok? La activación de los rociadores antes de que el sistema de detección se active no va a permitir que pase agua hacia las tuberías. ¿Ok? Entonces, la sensibilidad es la de los rociadores. Así que por más sensible que sea el sistema de detección, dependerá de los rociadores la salida del agua. Y eso es muy importante que lo sepan. ¿Ok? Aunque se puede utilizar rociadores, detectores de humo, perdón, pues tienen que saber que hasta que no se active un rociador no va a salir agua. ¿Ok? Por el contrario, el sistema sin enclavamiento se activa si funciona el sistema de detección o un rociador. Entonces, en el caso de sin enclavamiento, si tienes detección de humo frente a la activación de un rociador, obviamente la sensibilidad combinada del sistema va a ser la del sistema de detección. Y en el sistema de preacción doble, ¿ok? Requiere que ocurran ambos eventos, ¿de acuerdo? Ambos eventos, como ya se mencionó. Por lo tanto, como estos dos eventos pueden ocurrir en cualquier orden y dan como resultado el mismo resultado, la sensibilidad va a depender prácticamente de los rociadores. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, aplicaciones de los sistemas de preacción. Los sistemas de preacción de doble enclavamiento normalmente se utilizan y para ello fueron diseñados para proteger propiedades, ¿ok? Donde la descarga accidental sea una preocupación, aunque su verdadera aplicación es la de protección de almacenes congelados. Porque, ¿qué pasa si yo tengo un sistema de acción de preacción simple? En cuanto se active el sistema de rociadores, el sistema de detección, perdón, va a entrar agua al sistema. Y si eso está a menos 10 grados, toda esa tubería se va a congelar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y tampoco me sirve un sistema de preacción sin enclavamiento porque no importa qué condición ocurra, de cualquiera de los dos va a entrar agua al sistema. Entonces, yo utilizo los sistemas de preacción de doble enclavamiento donde no quiero que entre agua, sino cuando de verdad un incendio. ¿Ok? Entonces, la aplicación de los sistemas de preacción de doble enclavamiento es para almacenes congelados. Aunque usted lo puede utilizar para otras aplicaciones como protección de turbinas, protección de museos, de archivos, ese no es su verdadero uso. Quienes se usan ahí son los sistemas de preacción simple. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eh, para otros, para los otros casos, como museos, data center, etcétera, es preferible utilizar los de enclavamiento simple. Entonces, usted, donde tenga un problema de congelamiento real, usted utiliza un sistema de preacción de doble enclavamiento. Donde usted lo que tenga es una preocupación porque existe agua en las tuberías, proteger un data center, un cuarto eléctrico, un archivo muerto, no sé, cualquiera de esas cosas, entonces utiliza un sistema de preacción simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tomar en cuenta que la detección en sistemas preactuados no cumple con los requerimientos de los sistemas agentes limpios. Es un error que cometen los diseñadores. Entonces aquí no hay aborto, liberación manual, ni nada por el estilo. ¿Ok? Tampoco tenemos, ¿cómo se llama eso? Abortos. El sistema de activación debe estar diseñado para operar antes de la operación del rociador, por lo que pueden ser, dependiendo del tipo, de calor con temperatura de activación menor a los rociadores o humo. Si se utilizan detectores de calor, tienen que ser detectores de temperatura fija. ¿De acuerdo? No pueden ser de rata de compensación. Si se usa detección de humo,
puntual o por aspiración, tomar en cuenta que solo es recomendable en los sistemas de preacción simple. En preacción doble, en almacenes congelados, debe usarse detección de calor preferiblemente, con temperatura menor pero cercana al rociador. Entonces, si tiene un rociador de 70 grados centígrados, el detector tiene que operar a 65 o a 58 grados centígrados. ¿Ok? Y obviamente no se recomienda hacer zona cruzada porque ya por definición la detección está cruzada con los rociadores. Y la idea es no retrasar más la activación del sistema de rociadores. Si usted necesita detectar dentro de una cava, entonces, si requiere detección de humo, puede usar opciones como detección puntual, que eso no existe, pero se coloca porque puede ser una opción. Detección de haz, hay unos OSITs que traen unos sistemas de calentamiento, pero la que es definitivamente la que se utiliza para detectar humo dentro de las cavas refrigeradas son los sistemas de aspiración. ¿Ok? Entonces, los sistemas de aspiración consisten en un sistema que aspira aire del ambiente y lo mete dentro de lo que se llama una cámara de detección. En esos casos hay que tomar en cuenta que se deben hacer trampas de agua, colocar la tubería con pendiente o utilizar algún otro mecanismo para prevenir los plugs de hielo, como estos cuellos de ganso que se muestran acá, para evitar los plugs de hielo. ¿Ok? Aún así, si se está protegiendo un almacenamiento con un sistema de preacción, es preferible el sistema de detección de calor dentro de una cava refrigerada. ¿Ok? Y para eso se puede utilizar detección lineal o detección con detectores puntuales de calor del tipo serie 302 o Fenwal Detector-Fire, que son sellados y no se dañan. O simplemente utilizar cable térmico LHD, que se puede espaciar en el techo de la cava y o se puede colocar en los racks, ¿sí? O también, como se acostumbra y como yo recomiendo, pegado a los ramales de la tubería, ¿ok? De tal manera de que esté tan cerca como sea posible de los rociadores, ¿de acuerdo? Igualmente se puede instalar en el rack o donde usted considere que pueda mejorar la detección. Aún así, la detección en un sistema de doble interlock que se utiliza en los congelados, pues tiene que activarse el sistema de detección y adicionalmente los rociadores. Otra pregunta que siempre hacen es cómo se estima este compresor. Este compresor no tiene que ser listado, ¿ok? Este compresor no tiene que ser listado. Entonces yo siempre gasto tiempo especificándolo y llega la gente y compra uno en la tienda de confianza, en Sodimac, en Easy, no sé cómo se llama en sus países, en Home Depot, ¿ok? Normalmente las hojas de datos de la válvula trae unas curvas que te dicen en función de la presión de trabajo del sistema cuánto es la presión de aire. Pero normalmente para estimarlo se estima que él va a trabajar la tubería de aquí hacia adelante a una presión de 40 psi. Y los CFM o los cubic feet per minute del compresor se estiman a partir del volumen de la tubería y del tiempo de rellenado de aire que dependiendo de la norma puede estar entre 30 o 60 minutos. ¿Ok? Entonces, un sistema de preacción normal, la tubería se debe reponer el aire en 30 minutos o menos, o 60 si está en espacio refrigerado a menos de 15 grados, menos de menos 15 grados centígrados. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene una cava hasta menos 15 grados, tiene que reponer el aire en 30 minutos y por debajo de menos 15 debe reponerlo en 60. Puede reponerlo en 60. Entonces, usted calcula el volumen de la tubería y a partir del volumen de la tubería, acá está la ecuación, usted puede calcular los CFM. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es muy simple. Acá está el volumen de la tubería en galones. Esta es la presión del compresor, que normalmente son 40 psi, la presión de supervisión. Esto es un factor de, ¿cómo se llama esto? De conversión. Y aquí está el tiempo en minutos, 60 o 30 minutos. ¿Ok? ¿De acuerdo? O también puedes seleccionarlo a través de tablas.
que es la más fácil. Igual eso se lo van a cambiar por uno barato, ¿ok? Uno callejero. Entonces, uno calcula el volumen de la tubería seca, aunque eso también te lo da mucho software de cálculo hidráulico. Si no, pues hay tablas, yo tengo mi propia tabla para hacer eso. Y a partir de la capacidad en galones del sistema, tú determinas cuántos más o menos los CFM que se requieren y seleccionan los HP del motorcito. Ellos vienen dependiendo del tamaño monofásico, trifásico, etc. Como también hay que comprar un montón de accesorios para que eso funcione. Aunque el compresor no tiene que ser listado, los dispositivos de mantenimiento sí deben ser listados. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, entre las limitaciones de los sistemas de preacción, en general, mientras sea posible, las aseguradoras no les gustan, no quieren los sistemas preactuados. Métanse eso en la cabeza. ¿Ok? Prefieren los sistemas húmedos, por cuanto los sistemas de preacción poseen demasiadas desventajas. ¿De acuerdo? La primera es que son más lentos en actuar. Una tubería llena de aire requiere un sistema de detección suplementario, el sistema de detección puede fallar, tienes que sacar el aire de la tubería, etc. ¿Ok? Entonces, en estos casos, el de preacción simple le gana al de doble preacción porque, pues, saca el aire de la tubería y la llenas de agua en cuanto se activa el sistema de detección. Entonces, si quieres que eso ocurra rápido, colocas un sistema de detección de humo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Son más costosos. Estas válvulas valen una fortuna. Yo no sé cuánto estará costando una, pero una pequeñita de 2,5 costaba 5 o 6 mil dólares hace como 2 años. ¿Ok? Aparte del compresor y todo lo que lleva. Son de más difícil instalación y mantenimiento. La mayoría de las personas que compran estas válvulas no las saben instalar. Como en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de que somos todos empíricos y que no queremos pagar, ni los clientes quieren pagar, ni las contratistas quieren invertir, entonces compran las válvulas sueltas, el proveedor es un proveedor de mala calidad, que no le ofrece servicio postventa, etcétera, y entonces terminan armando mal las válvulas y no funcionando, ¿ok? Por eso es que es recomendable comprar estas válvulas marca Vitaulic, marca Viking, que tienen personas que están pendientes de explicarles cómo son las cosas y de ayudarlos en el proceso. Taiko también, aunque muchos distribuidores de Taiko, pues no prestan la asistencia como otras marcas. No estoy hablando de la marca, sino de algunos distribuidores. ¿Ok? Suelen tener tasas de fallos mayores que los sistemas húmedos. Porque claro, al tener tantos componentes y tantas cosas que puedan fallar, me dice que hay una anécdota de una empresa que compró, donde yo trabajaba hace algunos años, una válvula de y la compró suelta, todo. Y la armó y nunca funcionó. Entonces, pues se le vendió a un ingeniero que fuera allá a ver qué es lo que pasaba. Y el ingeniero vio la instalación y le dijo, pues aquí toca desarmar todo y volverlo a armar. ¿Ok? Y resulta que pues habían tapado algunas check que lleva esto en el trim, le pusieron mucho teflón, entonces pasó un día desarmando y armando la válvula y la dejó en operación. Son sensibles al sucio, etc. Entonces suelen tener unas tasas de fallos mayores que los sistemas húmedos. ¿Ok? Entonces, si bien tiene las ventajas que ya mencionamos, también tiene muchas desventajas, por lo tanto, usted debe saber dónde aplicar y dónde usar una válvula de preacción, porque eso es como meter un malandro en la casa si no le hace debido mantenimiento. Si no la compra como es, no la sabe instalar y no le hace buen mantenimiento, pues la válvula se le convierte en un problema. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, un problema que tienen es la dificultad para armar. En esos casos es mejor comprar un pre-pack como esto. Fíjense ustedes que aquí hay esto es un pre-pack de Single Interlock Preaction, de preacción de enclavamiento simple de actuación eléctrica. Y entonces aquí está todo bien bonito, ¿eh? La válvula de diluvios, con todo lo que lleva, el compresor de aire, etc. Entonces usted lo único que tiene que hacer es ir y conectar su sistema de rociadores a este nipple ranurado y ya. ¿Ok? ¿De acuerdo? De igual manera, siempre debe considerar al comprar estos sistemas, comprar horas hombre de ingeniero del proveedor. Decirle, miren, vándeme la válvula y súmale acompañamiento durante la instalación y puesta en marcha.
o capacitarse con el proveedor. Mira, yo necesito que me des un curso a mis técnicos de cómo se ensamblan estas válvulas y cómo se ponen en operación. Preferiblemente comprar un PPAC, si es posible, para el proyecto, o comprar la válvula preensamblada, ¿de acuerdo? Nunca comprar piezas genéricas del TRIC. No, pero si esto es tubería galvanizada de media, ¿cómo me vas a robar tú cobrándome $500 por esto? No, yo compro esto en la ferretería. Entonces, a veces los niples no los cortan del tamaño que corresponde, eh, traen rebarbas, etc. Esos ahorros que se llaman, ¿cómo se llama eso? En Venezuela le dicen ahorros de pulpero, que son de las tienditas pequeñas, como ahorro de bodega de tienda. ¿Okay? Estudiar el mercado para ver cuál válvula es más simple y o tiene mejor soporte técnico. Esto es muy importante. Es decir, cuando usted tiene que suministrar e instalar una válvula de preacción, no lo puede tomar a la ligera. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, vamos a hablar de las limitaciones en general de los sistemas de preacción. El primero, casi todas las limitaciones las tienen los sistemas de preacción de doble interlock, ¿ok? De doble enclavamiento. El primero es que no se pueden utilizar arreglos tipo de malla, y es un error, uy, Dios mío, que comete mucha gente cuando diseña. No se pueden utilizar arreglos tipo malla en los sistemas de preacción de doble interlock, ¿ok? ¿Por qué? Porque como tarda tanto tiempo en llenarse la tubería de agua, ¿ok? Y estos sistemas deben cumplir con un tiempo mínimo de activación, que es de 1 minuto, un tiempo máximo, perdón, de activación, que es 1 minuto. Entonces, las múltiples trayectorias que recorre el agua, ¿ok? Para llegar al área de diseño, va a hacer que no sea deseable. De hecho, hay estadísticas que dicen que pueden tardar hasta 10 minutos en llegar agua a la válvula del inspector. Normalmente estos sistemas, cuando tienen preacción, se coloca una válvula al final del sistema para comprobar el tiempo de llegada del agua. ¿Ok? Entonces, esto no ocurre en un sistema de preacción con enclavamiento simple, pero es un problema en los sistemas de doble enclavamiento. Otra limitación que tienen es que no se pueden utilizar rociadores SFRs. Uy, esto para las cavas que hay ahorita de 14 metros es un problema, porque la gente quiere diseñar todo con SFR porque pues el SFR es el diseño del pueblo, cualquiera puede diseñar un sistema con SFR, piensa la gente, ¿no? Y ahí comete un grave error. Entonces, no se pueden utilizar SFR, ¿de acuerdo? La norma de consulta recomienda unos tipos especiales de rociadores, ¿ok? Que tienen que ser montantes o secos listados o rociadores colgantes con cuello de cisne, ¿ok? Pero están totalmente proscritos los rociadores SFR, ¿ok? Hasta tanto no se genere, me imagino que por ahí están andando SFR listados para sistemas secos o sistemas de acción previa, ¿ok? El tiempo máximo de descarga está limitado a 60 segundos, ¿ok? Entonces, en un sistema de preacción doble, usted debe demostrar mediante cálculos como este, con un software como el Spring FDT, o durante las pruebas que se alcanza el tiempo mínimo de 60 segundos, el tiempo máximo de 60 segundos, se llama delivery time, ¿ok? Entonces, como usted no va a montar un sistema completo, un sistema de rociadores de preacción gigantesco para probar lo que no le funcione, entonces tiene que comprar esta corrida, ¿ok? Aparte, esto no se hace con ningún cálculo de software de cálculo hidráulico por ahí, ni tampoco con hojitas de Excel como le encanta a la gente, ¿ok? Tienes que o pagar la corrida o tener un software como el SpringCATS de Tyco, que incluye esto como parte de sus suites. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los sistemas de preacción doble? O se limita el tamaño a 500 galones de agua de tubería seca, o a 750 galones con un acelerador, que es un aparatico que hace que se pueda sacar el aire más rápido del sistema para poder meter agua, o si no, tienes que correr un cálculo de tiempo de delivery time. Entonces, esa es otra limitación que tiene el sistema de doble preacción. Adicionalmente a eso, en un sistema de enclavamiento simple está limitado a un máximo de 1000 rociadores, pero pues, eso no creo que sea muy problemático en realidad. ¿Okay?
Y el otro es que en los sistemas de doble preacción tengo que aumentar en un 30% el área de diseño para poder compensar el retraso en la llegada de agua a los rociadores. Entonces, como el agua va a tardar más tiempo en llegar a los rociadores, el fuego va a tender a crecer más, entonces debo compensar ese crecimiento inusitado del fuego con una cantidad de agua mayor, entonces debo aumentar el área de diseño en un 30%. ¿Ok? Y quizás estas sean unas razones, aparte de la ausencia de ensayos, por las cuales no se pueden usar SFR en sistemas preactuados. Entonces, este es el final de la presentación. Entonces, se abre la ronda de preguntas. Espero que esto haya sido claro y espero poder responder sus preguntas. ¿Aló? Muchas gracias, ingeniero José Prada, por su presentación. Vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que se formularon durante la exposición. Si los rociadores pueden limpiarse con algún líquido desengrasante o qué tipo de mantenimiento es el más adecuado. Bueno, eso no tiene que ver con la charla, pero la respuesta es no. Las rociadores, cuando están loads, que llaman, voy a salirme acá de aquí de esto. ¿Ok? Eh, Cuando los rociadores están cargados, lo que llaman loads, ¿están viendo mi navegador? Loads, Sprinkler. Que tienen sucio, ¿ok? O algo así. Lo más que se puede hacer es aspirar con una aspiradora sin tocar el rociador. Entonces venden unas aspiradoras especiales o usted puede fabricar una con una botella de gaseosa, de refresco, de bebida, ¿ok? Conectada a una aspiradora de tal manera que pueda pegarse el rociador sin tocarlo y aspirarlo, ¿ok? Si eso no quita eso, tiene que cambiar el rociador, pero no hay manera. Si usted toca el bulbo del rociador y mucho más con un desengrasante y una brocha, ya el rociador no sirve, tiene que cambiar. Entonces, la respuesta es no. Ok, siguiente pregunta. ¿La presión típica de trabajo de 40 PSI también es funcional o se aplica seco de estaciones de mangueras? Eh, Creo que también aplica para los sistemas de manguera secos, pero tienen que tener cuidado porque los sistemas de manguera secos como tal se utilizan solamente cuando hay eh, problemas de congelamiento. No confundir un sistema seco de manguera con un sistema manual húmedo de manguera. Es decir, un sistema que requiere solamente agua, que usa agua de un camión de bomberos. Eso le llaman tradicionalmente seco, pero está malo decirle seco. Lo que pasa es que pues, en países como en Chile le dicen así, pero eso no es correcto decirle seco a un sistema sin agua. ¿Ok? Un sistema de manguera seco es un sistema que contiene aire de las tuberías para evitar, similar a lo que estamos hablando, de que en caso de temperatura de congelamiento, se congele el agua dentro de la tubería. Pero en los casos de que se requiera un sistema de manguera seco, porque existe riesgo de congelamiento en la tubería, normalmente la presión también son unos 40 psi. De todas maneras, eso lo determina el datasheet de la válvula, que te dice, esta es la presión de trabajo, esta es la presión de presión de aire. Ok, la siguiente pregunta. En caso de que no funcione el sistema de detección, ¿se puede activar manualmente? Mm, Eventualmente sí, pero no tiene sentido. Pero eventualmente sí. Si tú le colocas una estación de liberación al panel, eso va a hacer que se haga un override del sistema de detección. Entonces sí, pero igual, si no hay agua, ¿cómo se llama eso? Dependiendo del tipo de preacción, si es un sistema de preacción simple, en cuanto tú fuerces el sistema de detección, se va a llenar de agua la tubería, pero si no hay que activen los rociadores, pues no va a salir agua. No sé si me hago entender. Sí, sí, es correcto. Ujú. Siguiente pregunta. En el caso de un sistema seco solo de hidrantes, ¿la preacción en cuánto tiempo sería?
No, no sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando. No hay sistema seco e hidrante. No sé de qué están hablando. No sé si se refiere a un sistema de conexiones de manguera seco, no sé. No sé si la persona puede hablar en vivo y hacer la pregunta. Nosotros normalmente hacemos eso así en nuestros conversatorios. No sé a qué se refiere. ¿Puede repetir la pregunta? A ver si... En el caso de un sistema seco, solo de hidrantes, ¿la preacción en cuánto tiempo sería? Listo. No hay sistemas de conexiones de manguera de preacción. Son sistemas secos. No existen porque deberías tener un sistema de... Entonces recuerden que los sistemas de manguera son sistemas manuales. Entonces los sistemas normalmente son sistemas son sistemas secos. Hay unos que son secos automáticos, secos manuales y secos semiautomáticos. Pero para Oh, las conexiones de manguera, para los hidrantes no, pero sé que en algunos países le llaman hidrantes a las mangueras. Entonces, no existe una red de agua de hidrante de seca. No tiene sentido, mucho menos llena de aire. mm, ok. ¿Se puede usar sistema de ORE-acción en un almacén de documentos importantes de un banco o qué sistema recomienda? De preacción simple, sí, claro. Ujú. De hecho, es una de sus aplicaciones tradicionales. Ujú. Sí, señor. De preacción simple. Con mucho gusto se puede. Siguiente pregunta. En un sistema seco con una tubería de 6 pulgadas, con una longitud de tubería aproximada de 350 metros lineales, ¿qué compresor recomienda y de qué potencia? Bueno, eso ya forma parte de una ingeniería que hay que cotizar ahí para el diseño, ¿no? No entiendo, 350 metros, la tubería solamente va a alimentar, el aire va a estar solamente en la parte interna del sistema de rociadores, porque tiene que alimentar 350 metros de tubería de 6 pulgadas. Dado el caso, pues no sé cómo es el diseño que está haciendo, 350 metros es bastante, pero bueno, supóngase que la tubería se debe calcular el volumen de la tubería, ¿ok? Entonces el volumen de la tubería es que para cada longitud de tubería tiene, no sé, 100 metros de tubería de 6, la tubería de los ramales, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene un volumen interno, hay unas tablas que te dan el volumen, o pues lo calculas como un volumen de un cilindro, pues, y calculas el volumen, ¿ok? Ese volumen lo vas a obtener, normalmente se obtiene en pulgadas cúbicas, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces tú lo llevas a pies cúbicos, cubic feet, y con esos cubic feet, ese volumen en pies cúbicos, ¿ok? Calculas el tiempo, en función del tiempo, cuánto tardas tú en llenar ese volumen en pies cúbicos en 30 minutos. ¿Con cuánto? Eso te da los CFM. Entonces divides los cubic feet entre 30 minutos y te dan los CFM. Y en función de los CFM, buscas en la curva del compresor cuál es el compresor que te da esa presión mínima de supervisión, que son 40, 50 PSI, y eso te da los HP. Si no, como yo les dije, pueden usar tablas. Entonces, cuando usan una tabla, ¿ok? Cuando usan una tabla, ustedes acá hacen el cálculo del volumen del sistema, que eso también se lo entrega el software de cálculo hidráulico. Dígale que tiene una capacidad de 500 galones, ¿ok? 500 galones, entonces le da aproximadamente 5.21 CFM y eso es un motor de 3/4 HP. Se puede hacer así, ¿ok? Si quieren también, ustedes pueden entrar y buscan en Reliable Sprinkler, creo que se llama Reliable Sprinkler Reaction System, o creo que es Air Calculation, una cosa así. No me acuerdo el nombre ahorita. Aquí está. Pneumatic Supply Design Guides. ¿De acuerdo? De Reliable. Y aquí está toda la historia de cómo determinan las compresores y toda la información. Aquí está el Air Supply y también se lo quiere hacer con nitrógeno y los dispositivos de mantenimiento. Entonces aquí le dicen cómo se calcula todo eso. José Salazar pregunta. ¿Ok? Listo. Gracias, ingeniero. Welcome. Tenemos una consulta
del señor José Salazar. Dice, ¿qué hacer si una válvula de diluvio no se activa? No. De diluvio a diluvio. Pues hay válvulas de diluvio que si no se activan, ellas tienen un mecanismo de activación manual al lado, ¿ok? Que lo que hace es despresurizar la cámara del diafragma y eso hace que entre agua al sistema. Entonces, lo que tienes que pedir cuando compras la válvula de diluvio, la activación hidráulica, que no es más que, vamos a ver si podemos ir aquí, a ver si podemos usar uno de estos dibujitos para ilustrarlo. Vamos a ver si este me sirve. Como hemos hablado, lo que hace que la válvula de diluvio funcione es sacar agua de la cámara cámara del diafragma. Entonces, en las válvulas de diluvio existe una que se llama un release manual, que no es más que una estación manual de liberación, que no es más que una válvula que abre el paso de agua de acá en algún punto y saca el agua de la cámara del diafragma y hace que se despresurice y pase el agua. ¿Ok? Entonces, pues no tengo acá a mano uno que mostrarle. Pero eso es lo que pasa si no se activa, pues le das a la estación manual de liberación hidráulica a la válvula de diluvio. Ok, Josian Ramírez nos pregunta, luego de activada la válvula de diluvio, ¿el diafragma se cierra de forma automática o se debe presurizar de forma manual? No, eso hay que hacer un procedimiento total de setup. Eso, después que ya haya pasado todo, entonces hay que sacar el agua del sistema, cerrar la válvula de paso del sistema y represurizar la cámara del diafragma, lo que se llama priming, sacar agua por uno de los tubos de trim y cerrar todo. Eso tiene un procedimiento que se llama setup y cada fabricante en su manual trae el procedimiento. Pero ella no se activa, ella no se cierra y se abre así on-off, no. Ella va a drenar agua y agua y agua y agua y agua hasta que tú cierres la válvula de paso. La válvula que está acá. La válvula, pues, mariposa, que puede tener cualquier sistema normal como este. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En los sistemas de precaución simple, ¿qué tipo de rociador se debe utilizar? Se puede utilizar cualquier rociador que permita la norma. Normalmente los rociadores CMDA y todo eso. ¿Ok? No se pueden utilizar rociadores SFR u otros que expresamente la norma te diga que no se puede utilizar el sistema de preacción. ¿De acuerdo? Pero rociadores tradicionales se pueden utilizar, CMDA normales se pueden utilizar. Ok, tenemos otra pregunta. Andri Morillo pregunta, ya que no está permitido el uso de parrillas en los sistemas de preacción, ¿qué configuración es comúnmente usada en los sistemas de preacción? Sistema tipo árbol o tipo loop. Ok. Última pregunta, ingeniero. Cuando dice almacenes congelados, ¿qué rangos de temperatura tienen estos lugares? -4 menos. -4 grados centígrados o menos. Ok. Muchísimas gracias No, por su perdón, perdón. tiempo. No, perdón, perdón. -4 no. 4 grados centígrados o menos se considera congelado. A partir de 3 grados centígrados ya se considera congelado. Hacia abajo. Muchas gracias por la aclaración, ingeniero. Muchísimas gracias a todos los que han participado con sus preguntas. En este momento le vamos a dar el agradecimiento profundo a nombre de la Corporación PROICE al ingeniero José Prada Rodríguez por tan excelente presentación. Siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Próximamente vamos a tener otros webinars en que en su momento les estaremos compartiendo con el tema elegido. Este webinar fue realizado por PROICE México. En pantalla pueden ver nuestras 3 sedes en Perú, Bolivia y México. En el caso de México nos pueden contactar al número de celular 55 60 97 11 85
Nos pueden escribir a los correos de ventas@proice.com.mx o administración@proice.com.mx o a nuestra página web proice.com.mx. Muchas gracias por su participación. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.